Beefmaster por absorción para vacunos, con adaptación al trópico. Cruzar al ganado vacuno Beefmaster con Bos indicus, se han observado buenos resultados. En cuanto a la adaptabilidad de los climas tropicales, es de recalcar que la característica de adaptabilidad en el ganado vacuno es muy valorada por los productores ganaderos. Con la visión de aumentar o mejorar este tema, los productores ganaderos se han ayudado de los cruces, para que por medio de la heterosis se logre esa característica, que influye directamente en la rentabilidad del hato. En Colombia, un país ganadero por excelencia, trabaja con vacas de la raza Brahman de registro y toros Beefmaster con registro, con lo cual obtienen vacunos F1 y F2. El F1 generalmente es barcino, y el F2 va adquiriendo las características de la raza Beefmaster. Ambos han demostrado excelentes comportamientos. La ganancia de peso por día es superior al obtenido en la ganadería CU comercial. Otro gran aspecto a resaltar es la mejora en la fertilidad, pues las hembras están llegando a edades más tempranas, a la etapa reproductiva. En el trabajo por absorción participan varias generaciones. A los vacunos F1 se les cruza con toros puros Beefmaster, para obtener los vacunos F2, posteriormente al F2, se le cruza con toro puro Beefmaster, para lograr el F3, de la misma forma se prosigue hasta llegar al F4 y F5, para lograr el ansiado Beefmaster puro por absorción. Para lograr un vacuno 98% puro Beefmaster, se demora 5 generaciones el proceso, ya que en el cruce principal se logra un 50%, después un 72.5% y de esa forma va absorbiendo, hasta llegar a la quinta generación al ansiado 98%. La gran ventaja del Beefmaster por absorción es que se logran vacunos con 100% de adaptabilidad a la zona, un aspecto destacable pues no todas las razas proporcionan esa bondad. Con la gran adaptabilidad de la raza Brahman y rusticidad, precocidad y productividad de la raza Beefmaster, se espera obtener vacunos adaptados y con excelentes índices de productividad, superiores a otros cruces. Estos cruces han demostrado resultados positivos, en temperaturas superiores a 40 grados centígrados. Con este proceso el productor ganadero tiene con la raza Beefmaster la oportunidad de integrar a su hato ganadero, buena ganancia de peso, precocidad, mayor fertilidad, productividad y rusticidad. Las hembras ingresan a la etapa reproductiva en menos tiempo. Hay registros que a los 12 meses ya ingresan a esa etapa que para el productor es muy importante, pues define la rentabilidad de su actividad ganadera. Podemos concluir que hay evidencia donde los F1 de este cruce ha beneficiado a los productores ganaderos, ya que logran pesos de 240 a 260 kilos al momento del destete y llegan al sacrificio en tiempos que van de los 18 a 24 meses. Las hembras pueden ser utilizadas como receptoras de embriones, ya que poseen excelente habilidad materna, gracias a la mansedumbre y buena producción de leche.